Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Hoy tengo un vídeo que sinceramente me tiene súper emocionado. Y es que a veces las historias de las celebridades nos sorprenden, ¿verdad? Nos hacen reflexionar, nos hacen cuestionarnos cosas y a veces incluso cambian nuestra perspectiva sobre ciertos temas. Y eso es precisamente lo que vamos a explorar hoy. El título lo dice todo: Neslihan Atagul y Burak Ozceğit, revelaciones impactantes que cambiaron mi forma de ver las cosas. Sí, amigos, hoy vamos a sumergirnos en el mundo de dos de las estrellas más queridas de Turquía, Neslihan Atagul y Burak Ozceğit, pero no desde la perspectiva de su fama, sus novelas, ni sus romances en pantalla. Hoy nos centraremos en algunas revelaciones, en ciertos detalles, en aspectos de sus vidas y carreras que honestamente, a mí me dejaron boquiabierto y que creo podrían tener un impacto similar en ustedes. Así que prepárense para descubrir cosas que quizás no conocían, para reflexionar y para, espero, tener una conversación interesante en los comentarios. Y hablando de conversación, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones y estén al tanto de todo el contenido que les preparo. Dicho esto, vamos a empezar. Para quienes no los conozcan, Neslihan Atagul y Burak Ozceğit son dos titanes de la televisión turca, con una legión de fans alrededor del mundo. Han protagonizado novelas que han batido récords de audiencia, han sido galardonados con premios importantes y se han convertido en referentes de moda y estilo. Pero detrás de todo ese glamour y fama, hay historias, hay decisiones, hay momentos que los han marcado profundamente y que a su vez, nos pueden inspirar a nosotros. Empecemos con Neslihan. Conocida por su talento, su belleza y su naturalidad, Neslihan ha demostrado ser mucho más que una actriz talentosa. Una de las revelaciones que más me impactó fue su lucha contra el síndrome del intestino permeable. Para quienes no lo saben, esta condición afecta la salud digestiva y puede causar problemas serios, como inflamación, dolor abdominal, diarrea, estreñimiento, fatiga y, en casos graves, malabsorción de nutrientes. Es una afección que puede ser debilitante y afectar significativamente la calidad de vida. Neslihan, al compartir su experiencia, abrió un diálogo sobre la importancia de la salud, de escuchar a nuestro cuerpo y de buscar ayuda profesional cuando es necesario. ¿Por qué es impactante esto? Porque Neslihan, desde su posición de figura pública, visibilizó una enfermedad que muchas veces es invisible y estigmatizada. En una sociedad que a menudo idealiza la perfección física y la salud impecable, hablar abiertamente sobre una condición crónica como el síndrome del intestino permeable es un acto de valentía y autenticidad. Su testimonio nos recuerda que la enfermedad no discrimina y que puede afectar a cualquier persona, incluso a aquellas que parecen tenerlo todo. La valentía de Neslihan al compartir sus problemas de salud y su decisión de priorizar su bienestar, me hizo reflexionar sobre la presión que sienten las celebridades para mantener una imagen perfecta, y sobre la importancia de romper con esos estándares irreales. Su testimonio nos enseña que está bien no estar bien, y que buscar ayuda es un acto de valentía, no de debilidad. En un mundo obsesionado con la imagen y el éxito, es refrescante ver a alguien tan influyente mostrar vulnerabilidad y autenticidad. La experiencia de Neslihan con el síndrome del intestino permeable no solo fue un desafío personal, sino también una oportunidad para educar y concientizar a sus seguidores. A través de sus redes sociales y entrevistas, compartió información sobre los síntomas, el diagnóstico y los tratamientos disponibles. Esto ayudó a desmitificar la enfermedad y a animar a otras personas que pudieran estar sufriendo síntomas similares a buscar ayuda médica. Su apertura y honestidad crearon un espacio seguro para que sus fans compartieran sus propias experiencias y se sintieran comprendidos. Además, la forma en que Neslihan abordó su tratamiento con cambios en su alimentación y estilo de vida, me inspiró a adoptar hábitos más saludables. Su enfoque holístico, que incluyó la modificación de su dieta, la reducción del estrés y la incorporación de técnicas de relajación, demuestra que la salud es un proceso integral que involucra tanto el cuerpo como la mente. Verla recuperarse y volver a la actuación con energía renovada, me hizo pensar en la resiliencia y en la capacidad del ser humano para superar obstáculos. Su ejemplo es un recordatorio de que con el cuidado adecuado y la perseverancia, es posible vivir una vida plena y activa, incluso con una condición crónica. La determinación de Neslihan y su compromiso con su bienestar son una verdadera inspiración. Ahora, hablemos de Burak Ozceğit.
Burak, conocido por su impecable apariencia y su carisma, también ha sorprendido con su postura ante ciertos temas. Una de las revelaciones que más me llamó la atención fue su compromiso con causas sociales, en particular, su apoyo a organizaciones que trabajan por los derechos de los niños. Es común ver a las celebridades involucradas en actividades benéficas, pero en el caso de Burak, lo que me pareció realmente impactante fue su discreción y su autenticidad. No busca la fama ni el reconocimiento por sus acciones, sino que parece guiado por un genuino deseo de ayudar. Esto contrasta con la imagen que a veces tenemos de las celebridades, preocupadas por la fama y la imagen. Burak ha demostrado que es posible utilizar la influencia y el alcance de la fama para hacer el bien sin buscar una gratificación personal desmedida. Su participación en campañas de concienciación sobre la educación infantil y la protección de los menores me hizo reflexionar sobre la responsabilidad que tienen las figuras públicas de utilizar su influencia para el bien. Su ejemplo demuestra que se puede ser una estrella de cine exitosa y, al mismo tiempo, una persona comprometida con un mundo mejor. Burak ha trabajado con diversas organizaciones que se dedican a proteger a los niños de la explotación, el abuso y la negligencia. Ha participado en eventos benéficos, ha donado fondos y ha utilizado sus plataformas de redes sociales para crear conciencia sobre la importancia de la infancia y la necesidad de proteger a los niños más vulnerables. Lo que realmente distingue a Burak es su enfoque auténtico y genuino. No se trata de una estrategia de relaciones públicas, sino de un compromiso personal con una causa que le importa profundamente. Su discreción y su humildad son aún más notables en una industria que a menudo glorifica el ego y la autopromoción. Burak demuestra que se puede ser famoso y exitoso sin perder de vista los valores fundamentales y la importancia de contribuir a la sociedad. El compromiso de Burak con la protección de los niños va más allá de las campañas publicitarias. Se ha informado que también participa activamente en programas educativos y de apoyo para niños en situaciones de riesgo. Su compromiso se extiende a su vida personal, donde ha demostrado ser un padre cariñoso y dedicado. Su ejemplo demuestra que la paternidad y la participación social pueden ir de la mano y que los padres pueden ser modelos a seguir para sus hijos y para la sociedad en general. Pero más allá de las revelaciones individuales, hay algo que conecta las historias de Neslihan y Burak: su capacidad para ser auténticos y transparentes. En un mundo donde la imagen a veces lo es todo, ellos han demostrado que es posible ser exitoso sin renunciar a tus valores ni a tu verdad. Esta autenticidad se manifiesta en la forma en que se expresan, en su relación con sus seguidores y en la manera en que abordan los desafíos de la vida. Su relación, tanto en la vida real como en sus carreras, también me hizo reflexionar sobre el poder del amor, el respeto y el apoyo mutuo. Verlos juntos, apoyándose en sus proyectos, compartiendo sus éxitos y superando los desafíos, es una inspiración para todos. Demuestran que es posible construir una relación sólida y duradera en un entorno tan competitivo y exigente como el de la fama. La forma en que se apoyan mutuamente, tanto en sus carreras como en su vida personal, es un ejemplo de cómo el amor y el respeto pueden prosperar en la adversidad. Su relación no solo es una fuente de inspiración para sus fans, sino también un testimonio de la importancia de la comunicación, la confianza y el compromiso en una relación. Han demostrado que es posible mantener una relación estable y significativa, incluso bajo la presión de la fama y el escrutinio público. Su respeto mutuo y su apoyo incondicional son un ejemplo de cómo las parejas pueden crecer juntas y superar los desafíos de la vida. Otra cosa que me ha impactado de ambos es su capacidad para reinventarse. Tanto Neslihan como Burak han sabido adaptarse a los cambios de la industria, han aceptado nuevos retos y han experimentado con diferentes roles. Esto me hizo pensar en la importancia de la flexibilidad y la apertura al cambio, en la vida profesional y personal. En el caso de Neslihan, su versatilidad como actriz, capaz de interpretar personajes complejos y diversos, es admirable. Ha demostrado su capacidad para asumir roles desafiantes y para explorar las profundidades de la experiencia humana. Su habilidad para conectar con el público a través de sus interpretaciones es innegable. Neslihan no se limita a un solo tipo de personaje, se atreve a experimentar y a romper con las expectativas. En el caso de Burak, su habilidad para sorprender a su público con sus interpretaciones y su dedicación a su trabajo son evidentes. Ha demostrado su capacidad para asumir roles desafiantes y para explorar las profundidades de la experiencia humana. Su habilidad para conectar con el público a través de sus interpretaciones es innegable. Burak no se limita a un solo tipo de personaje, se atreve a experimentar y a romper con las expectativas.
Ha asumido roles diversos, desde personajes románticos hasta papeles más dramáticos y complejos. Su dedicación al trabajo y su compromiso con la excelencia son evidentes en cada una de sus actuaciones. Ambos nos enseñan que el crecimiento personal y profesional es un proceso continuo, que requiere esfuerzo, dedicación y valentía. Su capacidad para adaptarse a los cambios y para asumir nuevos desafíos es una inspiración para todos aquellos que buscan alcanzar sus metas y vivir una vida plena y significativa. Las decisiones de Neslihan y Burak de priorizar su salud, su bienestar y su compromiso social son ejemplos de cómo la fama y el éxito pueden coexistir con la humildad, la empatía y el compromiso con un mundo mejor. Ambos han demostrado que es posible ser exitoso sin comprometer tus valores ni perder de vista lo que realmente importa. Su ejemplo es un recordatorio de que la fama y la fortuna no son sinónimo de felicidad, y que el verdadero éxito se encuentra en la autenticidad, la bondad y el compromiso con un mundo mejor. En resumen, las revelaciones sobre Neslihan Atagul y Burak Ozceğit que me hicieron reflexionar y cambiar mi forma de ver las cosas son múltiples: su lucha contra la adversidad, su compromiso social, su autenticidad, su amor y apoyo mutuo, y su capacidad para reinventarse. Son ejemplos de cómo la fama y el éxito pueden coexistir con la humildad, la empatía y el compromiso con un mundo mejor. Y ahora, para terminar este vídeo, me gustaría hacer un pequeño resumen de los puntos principales. Hablamos sobre cómo Neslihan Atagul compartió su lucha contra el síndrome del intestino permeable, abriendo un diálogo sobre la salud y la importancia de buscar ayuda. También hablamos sobre el compromiso de Burak Ozceğit con causas sociales, especialmente su apoyo a los derechos de los niños. Destacamos la autenticidad y transparencia de ambos, y cómo han construido relaciones sólidas en un entorno tan competitivo. Reflexionamos sobre su capacidad para reinventarse y adaptarse a los cambios. En definitiva, descubrimos que detrás de la fama, hay personas reales con historias impactantes que nos pueden inspirar a todos. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, y que les haya hecho reflexionar tanto como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Conocían estas historias? ¿Qué les parecieron? ¿Hay algo que les haya impactado más? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber su opinión. Y no olviden, si les gustó este vídeo, darle un buen like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.